Llega una nueva emisión de Fuerte al Medio. Ya los estoy viendo a Agus Espada, Santi Marino. ¿Cómo andan, compañeros? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. ¿A usted? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Perfecto, creo que estamos ahí terminando de solucionar temas técnicos, pero estamos. Yo me escucho a mí misma, pero sigo. Hay algo que, ¿saben qué me quedé pensando hoy cuando me adelantaron el tema sobre... ¿Me escuchan? Pero podemos preguntarle a Agustín cómo se ve desde arriba, por ejemplo, todo ahora que hace tiempo que no estaba tan arriba su equipo. No. No sé si... Digo para probar. Sí, para probar el sonido. Para probar. Nosotros no estamos recibiendo ningún sonido del piso, estamos hablando entre nosotros, pero bueno, lo cierto es que tampoco estamos tan arriba, estamos transitando un buen momento, hay que dejar que las cosas decanten y no hay que tocar nada, ¿no? Digamos, el auto está funcionando bien, no hay que meter rebajes ni pegar ningún volantazo. A ver si escuchamos un poco a May. A ver, ahora ahí me escuchan. Te escuchamos en eco y muy lento. Y yo también los escucho en eco. Despacio, quiere decir, o sea, con poca intensidad, ¿no, Agus? Sí, ahora no la estamos escuchando. Nada. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Ahora no. Bien. Ahora sí. No. Bien. ¿Ahora sí? Sí, Bien, espectacular. Voy a hacer una, ya sé que hablaron de mi club también, no voy a hacer referencia tampoco, estamos muy contentos. Odiamos las tapas que nos ponen como, que nos ponen ahí como candidatos, para un poco Tal con vez esa sea mala leche. Que hablar de Independiente genera esto. No, rajada. Se mutió el perfil de Meet. No, ahí... Perdonen a la audiencia, pero está muteado el perfil de Meet del aire, digamos. Sí, porque estamos doble. Estamos con unos problemas. ¿Ahora sí? Ahora los escuchamos. Bien. Sí. Bueno, solo quiero hacer esta pequeña introducción por si este problema persiste, para que ustedes puedan avanzar, porque me quedé pensando que todo el tema de la compra de Clarín a Telefónica y demás, cada vez se parece más a una telenovela. Y con esto les doy el pie. Muy bien, es un gran pie. Vos sabés que yo creo que Agustín se va a acordar como estudiante y oyente de Fuerte al Medio, pero en algún momento hablamos de Avenida Clarín, en ocasión de la ley audiovisual y su periplo judicial, político, económico, antes que fuera una canción tocada a cuatro manos. En copia de la novela, la gran novela de la Red Globo, Avenida Brasil, en algún momento hablamos de Avenida Clarín. Así que si el de la China Suárez, Elegante, Wanda y Mauro fue la novela del verano, ¿por qué no esta es la novela del otoño? ¿No, Agus? Me parece una buena entrada. Sí, absolutamente. Podríamos buscar el sinónimo y adaptando a los tiempos que corren, buscar el nombre de alguna serie que nos permita rotular esto. No sé, pienso en el juego de Clarín, parafraseando el juego del calamar, pero no es lo mío, la parte creativa. Adolescencia no podría ser porque todos estamos muy grandes. Y ni que hablar lo grande que está Clarín, en tamaño, en edad. Si hay algo que está maduro y en edad adulta es Clarín. Pero sí, efectivamente, como decía May y como también empezábamos a introducir la columna del día de hoy, esta operación de la cual hablamos en el primer Fuerte al Medio del año, tuvo un nuevo capítulo que está un poquito lejano temporalmente, porque el lunes pasado tuvimos el feriado por el Día de la Memoria, pero sucedió en las últimas horas del viernes, si no me fallan las cuentas, sería el viernes 21 de marzo, ¿sí? Donde el gobierno, bien llegada la tardecita, anunció algo así como la suspensión de la operación de integración, valga la cacofonía, entre Telefónica y Telecom. Y así, de esa manera, inauguró un nuevo capítulo, estrenó un nuevo capítulo de esta saga, de la cual todavía no conocemos el final, pero sí podemos ver qué significa y qué nos deja este nuevo episodio. Si bien nosotros nunca trabajamos el 24 de marzo como
como un feriado, sino como el Día de la Memoria y nos encontramos en la plaza y tal. Y retomando todo lo que decía May con el tema de Avenida Clarín y de la novela, en el 2009, cuando estábamos en Avenida Clarín, había un chiste en Twitter que circulaba entre los que hacemos y escuchamos Fuerte al Medio y poco más, que ante la inminencia de un feriado y una novedad en el proceso judicial, alguien tuiteaba, ¿alguien quiere pensar en Martín Becerra y el fin de semana que va a pasar, teniendo que dar entrevistas? Yo volví a mi casa el 21 de marzo, previo a un fin de semana que iba a pasar con mi familia en mi casa, y hice el mismo chiste, pero ¿alguien quiere pensar en Agustín? Porque se va a pasar el fin de semana dando entrevistas y teniendo que pensar estas cosas. Y no solo fue el viernes 21, cuando la inexistente oficina del presidente, que es una cuenta en Twitter y poco más, notificó al debate público esta decisión, sino que el viernes pasado, es decir, el 28, hubo una segunda notificación que materializaba y establecía lo relevante de esta cuestión, que es que se notificó a las empresas finalmente, porque el 21, además de Agustín, pasarse un fin de semana estudiando o analizando un documento, o a los que estamos en esto, digo, el chiste con Agus porque operativamente funcionaba, pero quiero decir, más que eso, lo que tenía que suceder enseguida era que las empresas fueran notificadas, y entonces fueron notificadas. Y ahí tenemos como una segunda cuestión para marcar, que es casi metodológica, si quieren. Las políticas de comunicación, que es una parte central de lo que nosotros analizamos, por ejemplo, en este caso, una operación de compra por parte de una empresa que puede derivar en una posición dominante y en una decisión anticoncentración de un Estado, debe ser evaluada a partir de dictámenes, resoluciones, planes, programas, proyectos, documentos de política pública. El 21 de marzo lo que podíamos analizar era hacer un análisis del discurso de un texto que la inexistente oficina del presidente divulgaba por Twitter diciendo no le vamos a dejar a Clarín que se compre lo que ya se compró. Son metodológica y disciplinariamente equivalentes en términos de relevancia del análisis del discurso y los estudios de política de comunicación, pero como decía Panigasi en otra ficción histórica, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y en este caso me parece que es central que nosotros podamos distinguir esa división relevante, que es cómo se comunica lo que efectivamente se está haciendo, y en segundo lugar, y ya metiéndonos en la decisión específica del gobierno, sobre cuáles serían los efectos posibles de la operación de compra que realizó Telecom por parte de Movistar, y qué es lo que puede frenar, si es que algo puede frenar el gobierno nacional, porque lo que habría que decir automáticamente es, la compra ya está hecha, el que vendió ya vendió, y el que compró ya compró, y los bancos involucrados en el proceso de préstamo van a llevar adelante o llevaron adelante la concreción. Ahora una cosa son las acciones de compra y otra los efectos sobre lo que podría actuar Defensa de la Competencia, que es el organismo mencionado en este caso. Esta distinción que hace Santi es fundamental para entender de qué tipo de documento estamos hablando y también de qué tipo, digamos, qué implica la suspensión, porque por algo estamos hablando de una suspensión al proceso de integración de las dos empresas y no una suspensión de la operación, ¿sí? Porque, como señalaba Santi, la venta ya está realizada. En términos prácticos, Telefónica ya cobró y la empresa ya pertenece a Telecom. Lo que dice este documento es que durante el plazo de 6 meses y hasta que se expida por una parte el ENACOM y por otra parte y principalmente la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, durante los próximos 6 meses no se debe llevar adelante ningún proceso de integración de operaciones, de la gestión de estas empresas, porque justamente lo que señala el comunicado de la oficina del presidente y lo que señala también el documento oficial que informa a las empresas esta decisión es no se puede confirmar el funcionamiento conjunto, ¿sí? Y que esa operación conjunta no daña la competencia del sector hasta tanto se expida la comisión, sembrando, o mejor dicho, regando, porque ya está sembrado hace rato, la sospecha o la duda de cuál va a ser la decisión que el gobierno, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, recordando que no es
un organismo autárquico ni independiente del gobierno nacional, sino que es el mismo gobierno a través de una oficina de la Secretaría de Comercio, ¿sí? Tome una decisión en tanto y en cuanto evalúe que esta operación es lesiva o no de la competencia en el sector y en el rubro de telecomunicaciones. Volviendo entonces al principio de esta este primer análisis, lo que se suspende es la integración de servicios, la integración de clientes, el ejercicio de compartir información sensible a la competencia del sector, como por ejemplo el listado de clientes, listado de precios, etcétera, etcétera, que significan la operación conjunta de estas dos empresas. La decisión entonces frena este proceso y dice que continúen operando de manera escindida, de manera separada, para garantizar entonces que la decisión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia llegue en tiempo y forma. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Me escuchan? Historia, podríamos decir que es eso que no se puede hacer ahora, es lo que Clarín siempre hizo antes de concretar las fusiones anteriores, las que ha hecho con el paso del tiempo. Cuando se compró Telecom, cuando se compró Cablevisión, cuando se compró Multicanal, o cuando Multicanal compró Telecom, eso quiero decir, o cuando compró Canal 13 o Radio Mitre, imposibilitado por la norma, esa idea de cuánto factura esta empresa, cuántos clientes tiene, cuántos proveedores tiene, qué problemas tiene, cuánto debe, dónde, a quién, eso se hace antes. Bueno, ahora es esperable que no se hubiera hecho, porque estamos hablando de una empresa transnacional, etcétera. Bueno, eso no se va a poder hacer, porque quiero decir, no es que a partir de Telecom se compró Telefónica, el cliente de Movistar iba a recibir la boleta de Telecom a los 2 meses, o no iba a pasar rápidamente, hay que ver cómo se toman decisiones operativas, administrativas y hasta de branding, ¿no? De marca, o sea, que con qué marca va a quedar operando. Eso no va a pasar y ahora no podría pasar por lo menos por 6 meses. Y después está la otra cuestión para agregar acá, que es la variable política con minúscula. Cuando uno estudia políticas de comunicación tiene que distinguir entre lo que hace el Estado, leyes, decretos, resoluciones, programas, un dictamen de defensa de la competencia, y la política, la rosca partidaria, la dinámica del poder. Bueno, esa es la más difícil de operacionalizar cuando se estudia. Hay un elemento a la variable política con minúscula que deberíamos meter, que es cómo jugará, no lo sabemos, al menos yo no lo sé, la reciente renuncia del presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en la decisión que tiene que tomar este organismo, que como bien marcaba Agustín, no es un organismo autárquico, autónomo, independiente, con directores concursados y que van a continuar luego de que el gobierno cambie si esto sucediera pronto. Creo que la incidencia de la política, metiéndola en el análisis a partir de este dato concreto, es potente y significativo, porque esos 6 meses van a ser 6 meses de negociación, de presentar papeles, de informes, y yo tengo para mí, y esto es una hipótesis que podríamos discutir, Agus, que nos enfrentamos a un escenario en el que Clarín entrenó para correr una especie de Ironman, una carrera muy muy larga, de largo aliento, como lo hizo con Avenida Clarín, a la que sobrevivió, y el gobierno corre una carrera de velocidad, de 6 meses y con elecciones en el medio. Ni siquiera tengo definido quiénes tienen las mejores armas para esa contienda, pero estoy identificando este contexto y este proceso. Sí, y en esa carrera breve de velocidad que busca y que está corriendo el gobierno, hay mucho contexto, por ejemplo, o específicamente hablando de lo que está sucediendo actualmente con la política económica del gobierno y cómo eso está funcionando y cuál es la actualidad en tanto régimen cambiario, préstamo del FMI, inflación, la incidencia de la política económica sobre el escenario político electoral del gobierno, que empieza a jugar sus primeros capítulos en muy pocos meses, ¿sí? Con la elección en la ciudad de Buenos Aires, y que tendrá otros capítulos sucesivos en provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional con la elección legislativa. Y en el comunicado el gobierno es muy epidérmico, ¿no? En el sentido de deja todo muy claro en redes sociales, incluso a veces hasta se tropieza con sus propias palabras en múltiples escenarios y en múltiples coyunturas. Nosotros lo estamos analizando principalmente en políticas de comunicación. El comunicado de la oficina del presidente vuelve a regar esta posibilidad de que el gobierno rechace parte importante o toda
la operación, pero además hace una selección del diagnóstico de la operación que alimenta mucho más fuerte la posibilidad de ponerles límites importantes, porque habla al momento de elegir los porcentajes de concentración que significa esta operación, da números que podrían ser interpretados de otra manera, pero elige los peores números de concentración que podría elegir, por ejemplo, al hablar de cuánto concentraría esta operación en términos de telefonía fija, de internet fija al hogar en el sur del conurbano bonaerense, ¿no? El gobierno elige dar esa cifra en un comunicado de la oficina del presidente, pudiendo dar otra cifra mucho más baja en relación al poder de mercado nacional, que es en donde da los otros porcentajes, el lugar de la indicada. Entonces, en términos discursivos, el gobierno empieza a acelerar. Nosotros sabemos muy bien, no solamente con este gobierno, sino con todos los gobiernos, que del dicho al hecho hay un largo trecho y además hay muchas ventanas de negociación que recomiendo que lean, que busquen, que profundicen en una nota de Diego Genud en El Destape, donde cuenta muy bien cuáles son los vasos comunicantes y cuáles son las distintas posturas que existen al interior del gobierno en relación a esta operación. Lo que no dice la nota de Genud, pero lo dice al no decirlo, es que en Clarín están sentados esperando a ver cuál va a ser la decisión y esperando cuál es la deriva política y económica del gobierno, porque eso incide directamente en las condiciones de negociación. Al revés de lo que pareciera, el tiempo corre a favor de Clarín. En eso estamos de acuerdo, me parece, y se relaciona a lo que planteaba Agustín con esta propuesta de lectura del momento que les hacía yo. A pesar de que cuando uno se asoma dice, uy, en 6 meses le van a decidir si puede comprarla o no. Bueno, no, ya fue dicho, y esto en parte responde a una pregunta que nos hacía May. La fusión no se puede suspender, en realidad entendía como la compra ya sucedió. Se puede operar sobre los efectos de la fusión. Para eso el gobierno se ha dado 6 meses, pero esos 6 meses corren en favor del comprador y no en favor del gobierno, que es el que tiene que decidir, porque, por ejemplo, es el que se habla encima, el que se tropieza con sus propias palabras, como bien dice Agustín, y el que puede generar efectos negativos respecto de lo que dijo. Ese muestreo por conveniencia que hace el gobierno en el discurso, lo puede hacer en el discurso solamente. El dictamen de defensa de la competencia tiene que resolver sobre toda la cuestión. Entonces puede decir, hay efectos, que la fusión tiene efectos de generación de posición dominante respecto del tamaño del mercado total, no solo en el AMBA, o puede decir, bueno, en el área del sur del conurbano debemos obligarle a la empresa a que haga tal o cual cosa. Y ese es un elemento que se vuelve muy técnico, quizá, empezar a explicar cuánto es 2 más 2, es decir, qué tenía y qué se compró, puede volverse un poco complejo de explicar, pero que incide directamente en la vida cotidiana de quienes nos escuchas, que son clientes de Movistar o de Personal o tienen internet por banda ancha fija en su casa con alguna de estas empresas. Entonces, eso, si podemos usar un par de ejemplos para pensar qué es lo que tiene de más y qué es lo que debería devolver eventualmente, podría habilitarnos a pensar en el impacto posible y en lo que puede hacer el gobierno y en que entren otros jugadores a jugar, por ejemplo, porque si el gobierno le dijera a Clarín, esto lo tenés que devolver, ¿quién lo va a devolver y qué? ¿Lo va a dejar libre para que el Estado que lo privatice de nuevo o lo obliga a que haya otro jugador entrando a ese mercado? Y ahí me parece que hay, como no sé, Agus, si te parece, pero podemos pensarlo juntos, un área muy sensible que es la de telefonía móvil, en donde las empresas operan usando una determinada cantidad de espectro de aire. Recuerden que lo hemos explicado muchas veces en Fuerte al Medio para la radio y la tele. El espectro radioeléctrico es por donde viajan las señales de telefonía móvil también. Las empresas tienen permiso para operar determinada capacidad de ancho de banda ahí. Clarín tiene Telecom tiene 140 megahertz en 3 bandas, ese es el máximo que se puede tener, y a comprar Movistar se estaría sumando 120 más por cada una de las bandas. Piénsenlo como porciones de torta operativamente, porque es muy difícil si no pensarlo en la cabeza. ¿Qué podría hacer si el gobierno le dice tiene que devolver parte de ese espectro? Devuelve el espectro pero no los clientes, y entonces con el tamaño de espectro que tenía antes tiene que quedarse con los clientes. Puede haber un problema técnico ahí, y ese es uno de los ejemplos sobre lo que tendría que operar la Comisión de Defensa de la Competencia, con argumentos, con medidas, con regiones y con cuotas de mercado específicamente. Sí, sumo para responder a
a esta pregunta de cuáles pueden ser las consecuencias, la integración es lo que está suspendido, la integración de las operaciones, ¿sí? De hecho, el secretario de Comercio se dirige a Telecom, ¿sí? Porque es la compradora, no se dirige a Telefónica. Lo que le dice a Telecom es: no integren los servicios, no disuelvan los directorios, dejen que esto se gestione hasta que nosotros decidamos de manera independiente. De hecho, lo que dice Genudo en su nota en el Destape es que el gobierno tenía la información, entre otras cosas porque es accionista de Telecom, de que se iba a dar una asamblea, ¿sí? No, el gobierno no es accionista, el Estado Nacional, todos somos accionistas de Telecom a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, ¿sí? Tenía la información de que en la próxima fecha de asamblea de accionistas del Grupo Clarín se iba a dar, se iba a aceptar la renuncia del CEO de Telefónica Argentina y se iba a avanzar en el proceso de integración. Entonces el gobierno toma esta decisión para suspender. La pregunta importante, y que en parte la intentamos resolver, y la estaba intentando resolver Santi recién también, pero digo, la empezamos a intentar responder en nuestra primera edición de Fuerte al Medio, es, bueno, ¿qué pasa si la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia rechaza la operación, rechaza parte importante de la operación? Bueno, va a obligar al Grupo Clarín a vender, y a Telecom, mejor dicho, a vender parte importante, muy medianamente o poco importante, dependiendo cuánto avance la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, a otros competidores u a otros actores, ¿sí? Digamos, no le puede decir a quién vender, pero sí le puede decir qué cosas tiene que vender. Y ahí, como decíamos hace unas semanas, ahí aparecen los nombres de Alberto Pierri, de Carlos Slim, de Wertheim, ¿sí? De otros empresarios locales que pueden llegar a intervenir en este proceso de desinversión, ¿sí? Porque la inversión ya la hizo Telecom, la empresa ya pertenece a Telecom. Lo que puede obligar la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia es a desinvertir porque daña la competencia en ese sector. Espero haber sido un poco claro. Sí, ¿me escuchan ahí un segundo? ¿Me escuchan? Sí, chiquitito sí. Por esto que vos decías, Agus, de la desinversión, si hay otros casos en la historia de los medios de comunicación entre compras, ventas, entre empresas, que efectivamente se haya obligado a una desinversión y que se haya hecho. Pregunta de parcial. Podemos decir que hay dos, una mucho más importante, otra mucho más reciente, ¿sí? La más reciente, que es menos importante, pero fue significativa en su momento, fue la integración de Fox por parte de Disney, ¿sí? La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Nota del editor, hay una columna de Fuerte al Medio que podemos redivulgar. Pueden desaprobarme. Hace 2 años, Agus. Sí, aproximadamente, 2-3 años. Más o menos. Sí, 2-3 años, para escucharla en tándem con las últimas dos. Ahí la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dijo, bueno, tiene que vender estas señales y tiene que vender estos derechos de transmisión. Ahí la compró MediaPro, que era un proveedor de Disney, ¿sí? O sea, fue una desinversión que no desinvirtió tanto. Chinvergüenza. Pero se llevó a cabo, y hay un documento donde el Estado le dice, usted compró esto, pero no lo puede comprar, ahora lo tiene que vender, ¿sí? Y sucedió en Argentina y sucedió en toda la región, ¿sí? En toda América Latina obligaron a desinvertir a Disney en el negocio deportivo, y más atrás en el tiempo, ¿sí? 2014, tenemos el proceso trunco de desinversión del Grupo Clarín, ¿no? Y los mini clarines. Claro, también seguramente hay alguna edición de Fuerte al Medio. Ahí yo, como estudiante... No, pero no te lo decía en esos términos, era porque eras muy joven. Claro, y podríamos agregar una para pensar, porque acá estamos hablando de puro dinero, o sea, estamos hablando de poder, y Agustín lo dejó clarísimo desde el principio, pero también estamos hablando de guita, de fierro, de infraestructura, en donde opera gran parte de la vida cotidiana y de la producción. Y, por ejemplo, hubo otro momento en Argentina, que es la decisión de la Comisión de Defensa de la Competencia, de decirle que no a la integración de las tarjetas de crédito de los bancos, el fallo contra Visa. Los bancos como proveedores de tarjeta de crédito esa está resuelta, fue un límite de la concentración muy atendible que puede funcionar como leading case, pero también tenemos el lío que no se resuelve de Modo y de Mercado Libre, digamos. O sea, no todas son rosas ni los antecedentes son todos buenos, pero así como estamos hablando de plata, de guita, de fierros, de infraestructura, también estamos hablando de poder, y me parece que en este caso una invitación a
como hacía Agustín, a ir a leer distintas cuestiones que se publiquen, tienen que combinar variables. Variables económicas, que son plantillas de Excel, difícil de identificar, tortas de mercado, porcentajes, megahertz, factura, EBITDAs, todas cuestiones economicistas, pero también variables políticas. Y en un año electoral, sin duda, la variable política va a ser significativa. Último agregado en este punto, yendo también a otro caso histórico y mostrando también la incidencia del poder y de la política en este tipo de decisiones que no son únicamente técnicas y que le quitan relevancia técnica a las decisiones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, hay que ir a la fusión cablevisión multicanal. Y cómo con el tiempo esa aprobación de la fusión fue explicada en términos políticos por todos sus participantes, ¿sí? Entonces me parece que estamos nuevamente ante esa ocasión en donde, en un contexto de turbulencia política y de turbulencia económica, se juega una decisión donde el poder político y el poder económico tienen muchísima más incidencia que lo que en los hechos significa la operación. Me gusta porque tenemos 6 meses para ver qué pasa con esto. O sea, en 6 meses volvemos a hacer una nueva edición de Fuerte al Medio Clarín Telefónica, ¿no? Creo que va a ser antes, seguramente. Ah, bueno. No porque esté el dictamen antes, pero seguramente como empezamos la columna, esto va a tener otros capítulos antes de cerrarse y ahí estaremos. Sí, y también... ¿Te acordás Sí. ¿Cómo? No, esto de cómo, por ejemplo, cómo modifica o condiciona las tapas de Clarín, lo que se dice en la agenda de Clarín, en términos de contenido. Esto podría cambiar, porque esto es una noticia en desarrollo, claro, como dicen en los medios, ¿no? Pero una primera conclusión de los primeros momentos es que Clarín parece estar tranquilo, sí, y no pone en juego su acompañamiento en la línea editorial al gobierno. Tiene lugares donde le pega, Bonelli es uno, pero digo, en general uno diría que la línea editorial se pinta de violeta, en general. No sé si Agus concuerda, pero sí, es una línea editorial bastante favorable. Hasta ahora sí, no me parece tan favorable en términos de política económica. Bonelli es una de las principales firmas opositoras y críticas sobre todo hacia el ministro Caputo. Y yo iba a agregar un datito para los intensos en estos temas. Yo no digo que estoy corriendo a la librería, pero sí en cuanto pueda me voy a comprar la primera biografía que se publica de Santiago Caputo, se llama El Monje, sí, y que me parece que no casualmente uno de sus autores es Manu Jove, productor y columnista de Jonathan Viale, junto con Maya Jastrzębski de La Nación, si no me equivoco. Sí. Bueno, yo creo que ahí es un lugar para empezar a buscar algunas pistas y algunos datos no tan de color en este mundo. Como Agustín era muy joven cuando empezó Fuerte al Medio, pero ya no lo es tanto, puede decir ya ex estudiante o alumno de Agustín Espada también. No, compañero de la carrera. ¿Manu Jove? Era ¿Manu Jove era compañero? Demasiado joven para lo que yo recuerdo. Muy bueno. ¿Manu Jove es de la UNCI? Claro. Mirá vos, es del conurbano al final. ¿Cómo te es de Quilmes en el amplio espectro de la palabra, ¿no? En todos los costados de la palabra es de Quilmes. Mirá vos. Se percibe quilmenio como hincha del club. Menos en uno, porque ya no vive en Quilmes, Manu. Ahí está, ¿viste? Eso solo lo diría alguien oriundo y residente, nacido, criado y permaneciendo en el sur del conurbano. Le vamos a dedicar y lo vamos a robar a Manu Jove para que esta columna espiralice y lo puteen a él, que es lo que pasa siempre. Pero ojo que de rebote quizás podemos ligar. Seguro, pero como le tenemos cariño, le vamos a decir, mirá, nos agarramos de vos y de tu fama, pero mandamos a vender tu libro. Claro, ya se lo estamos anunciando. Sí, claro. Sí, digamos, acá no hay sobre, ningún ensobrado de nada. Ningún ensobrado de nada. Santi, Agus, muchas gracias por esta columna, por esta nueva emisión, un nuevo capítulo de la telenovela Avenida Clarín, podríamos decir. Nos vamos a encontrar obviamente la semana que viene con otros de los tantos temas que se van abriendo semana a semana y que obviamente podemos tratar desde Fuerte al Medio. Nos encontramos prontito, que esté muy bien. Un abrazo, buena semana. Buena semana. Pasó Santi Marino junto a Agus Espada analizando este nuevo capítulo de la compra de Clarín por parte de Telefónica.